Laboratorio de circuitos analógicos. En este laboratorio 2 revisaremos una aplicación del diodo, el rectificador de media onda. También revisaremos a este rectificador cuando se coloca un filtro capacitivo en su salida y obtendremos su circuito equivalente. Este es el rectificador de media onda, una señal de entrada V sub I, el diodo y una carga R. V sub I, el voltaje del diodo y el voltaje en la carga, V sub 0. La corriente del diodo es la corriente que circula de ánodo hacia cátodo, I sub D. Supondremos en primer lugar que este diodo conduce, de tal manera que colocaremos su circuito equivalente. Tenemos el circuito equivalente para el diodo, un cortocircuito aquí y la caída de voltaje V sub gamma. Si es que el diodo conduce, se debe verificar que I sub D es mayor a 0. Planteamos nuestra ecuación de malla, será V sub I menos V sub gamma menos V sub 0 es igual a 0. Pero V sub 0 es igual a I sub D por R. Tenemos esta ecuación, despejamos I sub D, tenemos que es igual a V sub I menos V sub gamma entre R. Entonces, V sub I menos V sub gamma debe ser mayor a 0. V sub I debe ser mayor a V sub gamma. Entonces, cuando el diodo conduce, V sub 0 es igual a V sub I menos V sub gamma. Si el diodo no conduce, se reemplaza por su circuito equivalente y se debe verificar que V sub D', V sub D' es menor a 0. Planteamos nuestra ecuación de malla, V sub I menos V D' menos V sub gamma menos V sub 0 es igual a 0. Al ser un circuito abierto aquí, la corriente es 0, entonces el voltaje será 0. Este voltaje es 0. Despejamos V sub D' es igual a V sub I menos V sub gamma, y esto debe ser menor a 0, entonces V sub I debe de ser menor a V sub gamma. Y bajo esta circunstancia, el voltaje V sub 0 es igual a 0. Procedemos a graficar. Entonces, cuando V sub I es mayor a V sub gamma, V sub 0 es igual a V sub I menos V sub gamma. Y cuando V sub I es menor a V sub gamma, el valor de V sub 0 es igual a 0. Para esta onda rectificada de media onda, el voltaje promedio es el voltaje pico entre pi, aproximadamente el voltaje pico entre pi. Sabemos que V sub I es igual a V sub D más V sub 0 del circuito inicial. Entonces despejamos V sub D es igual a V sub I menos V sub 0. Como ya conocemos V sub I y conocemos V sub 0, la diferencia nos permitirá conocer V sub D. Entonces en esta zona, que es la zona donde el diodo conduce, V sub D es V sub gamma. Y cuando V sub I es menor a V sub gamma, V sub D es igual a V sub I. Rectificador de media onda con filtro capacitivo. Tenemos el diodo, sus terminales ánodo-cátodo y el condensador. Solo el condensador. Tendremos esta gráfica. Inicialmente el condensador se carga hasta el valor máximo menos V sub gamma y luego se mantiene constante. No existe una caída de voltaje en el condensador. No va a descargarse porque no existe algún elemento donde pueda descargar el voltaje que tiene, la carga que tiene. Entonces el voltaje de color negro es el voltaje en el cátodo y el de color azul es el voltaje en el ánodo. Entonces observamos que en este instante de tiempo el voltaje del cátodo es mayor al voltaje del ánodo, o sea el voltaje del diodo es negativo. Por eso es que este diodo no conduce en todo este intervalo de tiempo, no conduce estos intervalos de tiempo.
Si colocamos una carga R, el condensador en ese intervalo de tiempo donde no conducía el diodo se va a descargar sobre esa resistencia. Luego, al llegar B sub I a incrementarse nuevamente, cargará el condensador hasta el valor máximo y luego deja de conducir el diodo y el condensador se descarga sobre R. Este es el intervalo de tiempo donde el diodo conduce, el diodo no conduce. El diodo conduce en este pequeño intervalo de tiempo y aquí el diodo no conduce. Tenemos el gráfico de B sub I, color azul, B sub 0, la línea verde, y el voltaje del diodo, la línea negra. Observamos que con la presencia del condensador, el voltaje es más negativo incluso que el valor pico negativo de B sub I. En sí este valor, entonces en este punto será B sub I, el voltaje negativo menos este valor. O sea, esta distancia desde este punto hasta este punto es desde este punto hasta el valor más negativo del voltaje del diodo. Podemos aproximar esta gráfica verde B sub 0 a líneas rectas. Ahí tenemos líneas rectas. El voltaje del condensador tiene un valor máximo y tiene un valor mínimo. El voltaje promedio es la semisuma. Voltaje máximo más el voltaje mínimo entre 2. Además, denotamos a la diferencia entre el voltaje máximo con el mínimo al voltaje rizado. Esa diferencia es el voltaje rizado. El voltaje máximo menos el voltaje mínimo es el voltaje de rizado. De tal manera que el voltaje promedio también puede expresarse como el valor máximo menos la mitad del rizado. Para el condensador conocemos algunas expresiones, que la capacitancia es igual a la carga entre voltaje, es igual a una variación de la carga entre una variación de voltaje, variación de carga entre la variación de voltaje, en este caso voltaje de rizado. Además, la corriente del condensador es igual a C por la derivada de voltaje con respecto al tiempo, C, un delta de voltaje respecto a un delta de T, y C por este delta de voltaje es un delta de Q. Delta de Q entre delta de T. Este delta de T vamos a llamarle T sub 2. T sub 2, delta de T. Entonces, en esta gráfica tenemos que debe existir un balance entre la carga y la descarga. La carga es la capacitancia por un delta de voltaje que será expresado en esta segunda ecuación, C por delta de voltaje, es igual a delta de descarga. C por delta de voltaje, C por el voltaje rizado. Okay. Este delta de voltaje. La delta de descarga es una corriente promedio por T sub 2. Todo este intervalo T sub 2. Despejando el voltaje rizado, tenemos que es igual a I de C por T sub 2 entre C. T sub 2 más T sub 1 es igual a T. Donde T sub 2 es mucho mayor que T sub 1, entonces podemos aproximar a que T sub 2 es T. Además, la frecuencia es igual a 1 sobre T. De tal manera que el voltaje rizado es igual a I de C por T entre C. Y el voltaje rizado es igual a I de C, este T puede bajar, mejor dicho, la inversa de T es F, entonces colocamos I de C entre FC. Entonces, que quede claro que I de C es la corriente de C que circula por la resistencia. A partir del cual podemos encontrar un circuito equivalente. Sabemos que el voltaje DC es el voltaje máximo menos el voltaje rizado. Es igual al voltaje máximo menos el rizado, es esta expresión, entre 2.
el voltaje máximo menos IDC entre 2 FC. Tenemos acá el voltaje VDC, que será el voltaje máximo, que es V sub I, el voltaje expresado en RMS por raíz de 2 menos 0,7, menos IDC por 2 FC. Aquí está. Entonces, esta corriente es IDC y este debe ser 1 sobre 2 FC.